Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Soy yo, de nuevo feliz de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos para el chisme? Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin en la sombra y las críticas a Hande Erçel revelan un secreto. Ya sé que este título les intrigó y con justa razón. Hemos visto a Kerem y Hande brillar en la pantalla, enamorándonos con sus actuaciones, especialmente en Love is in the Air. Esa serie, ¡ay, qué recuerdos! Nos robó el corazón y nos hizo soñar con un amor como el de Serkan y Eda. Pero como todos sabemos, la vida de una estrella no es solo alfombras rojas y fans gritando. Hay sombras, hay secretos y hay, por supuesto, muchas críticas. Y hoy, vamos a desentrañar todo eso. Antes de que empecemos a meternos en el meollo del asunto, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series, actores y actrices favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Tenemos mucho contenido interesante en camino, así que únete a la familia. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya les decía, el título habla de Kerem Bürsin en la sombra, y de cómo las críticas a Hande revelan un secreto. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de estas dos estrellas que tanto queremos? Empecemos por Kerem Bürsin. Todos sabemos que Kerem es un actor talentoso, carismático y con una presencia magnética. Lo hemos visto en papeles que nos han robado el corazón, y su profesionalismo es innegable. Desde su icónico Serkan Bolat, hasta sus trabajos más recientes, Kerem siempre ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y darles vida con su inconfundible estilo. Su mirada, su sonrisa, su forma de actuar, todo es un imán. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos notado algo diferente. No es que su trabajo haya disminuido en calidad, para nada. De hecho, siempre nos sorprende con sus actuaciones. Pero, ¿se han dado cuenta de que parece estar un poco menos visible? ¿Menos en la palestra pública? ¿Menos en eventos y entrevistas? Esto no quiere decir que Kerem se haya retirado, por supuesto. Sigue trabajando, sigue protagonizando proyectos importantes. Pero comparado con la época dorada de Love is in the Air, cuando su nombre y el de Hande eran sinónimo de éxito y estaban en todas partes, parece que Kerem ha decidido, en cierto modo, mantener un perfil más bajo. Recuerdo perfectamente aquella época. Cada semana esperábamos ansiosamente un nuevo capítulo, y las redes sociales explotaban con comentarios, memes y teorías sobre la serie y sobre la vida personal de los actores. Kerem y Hande eran la pareja del momento y su nombre resonaba en todo el mundo. Y aquí es donde entran las especulaciones y las preguntas. ¿Por qué esta decisión? ¿Es una estrategia deliberada? ¿Está eligiendo proyectos que le permitan tener más control sobre su vida personal? ¿O hay algo más, algo que no vemos a simple vista? Algunos rumores apuntan a que Kerem estaría enfocado en proyectos más ambiciosos, quizá producciones internacionales que requieren más discreción. El mundo del cine y la televisión es enorme y la posibilidad de trabajar en proyectos internacionales abre puertas a nuevos horizontes y desafíos profesionales. Quizás Kerem esté aprovechando esta etapa para explorar nuevas facetas de su carrera y expandir sus horizontes más allá de Turquía. Otros sugieren que podría estar cansado de la constante atención mediática y de la presión de ser una figura pública. La fama tiene un precio, y a veces ese precio es la privacidad. Ser perseguido por paparazzi, estar constantemente bajo el escrutinio público, recibir críticas y halagos a diario puede ser agotador. Es comprensible que Kerem, en un momento dado, haya decidido priorizar su bienestar personal y tomarse un respiro de la vorágine mediática. Y no podemos descartar que simplemente esté disfrutando de un poco más de privacidad, algo totalmente comprensible. Todos necesitamos momentos de tranquilidad, de desconexión, de poder ser nosotros mismos sin la presión de la mirada pública. Quizás Kerem esté aprovechando este tiempo para conectar consigo mismo, para recargar energías y para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.
En el mundo del espectáculo es normal que los actores en ciertos momentos de sus carreras decidan tomar un descanso de la exposición mediática. A veces esto se debe a decisiones personales, otras veces a enfocarse en el trabajo y otras simplemente a proteger su privacidad. Y honestamente creo que tenemos que respetar esas decisiones. Cada persona tiene derecho a elegir cómo quiere vivir su vida y qué prioridades quiere establecer. Pero la cuestión es que la aparente sombra de Kerem Bürsin coincide en cierta medida con un aumento en las críticas hacia Hande Erçel. Y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. ¿Será una coincidencia? ¿O hay una conexión entre ambas situaciones? Hande, por su parte, es una de las actrices turcas más populares y queridas. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y una figura muy influyente en las redes sociales. Su paso por Love is in the Air la catapultó a la fama internacional y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Hande ha logrado construir una carrera sólida y consistente y su popularidad sigue en aumento. Pero al igual que cualquier otra celebridad, Hande no está exenta de críticas. La fama trae consigo una gran responsabilidad y a menudo implica enfrentar juicios y comentarios negativos. Y Hande lamentablemente no es ajena a esta realidad. Estas críticas a menudo giran en torno a su trabajo actoral, a su vida personal y a su imagen pública. Algunas personas consideran que sus actuaciones no son tan profundas como podrían ser, que su éxito se debe más a su apariencia que a su talento. Es un tema recurrente en el mundo del espectáculo. Muchas veces las actrices y actores son juzgados por su físico y se les resta importancia a su trabajo y a su dedicación. Es una lástima, porque Hande ha demostrado su capacidad para interpretar diferentes personajes y para crecer como actriz a lo largo de los años. Otras critican sus decisiones de moda, sus relaciones sentimentales o incluso su comportamiento en las redes sociales. Es fácil esconderse detrás de una pantalla y lanzar comentarios negativos. Pero no olvidemos que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones. Cada comentario, por pequeño que sea, puede afectar su estado de ánimo y su bienestar. Y es precisamente este torrente de críticas el que, según algunos, estaría revelando un secreto. ¿Cuál es este secreto? Bueno, muchos especulan que la decisión de Kerem de mantenerse al margen podría estar relacionada con la necesidad de proteger a Hande. Piensen en ello. Si Kerem estuviera tan expuesto como antes, la atención mediática sobre Hande podría ser aún mayor, y por ende, las críticas también. Al disminuir su propia visibilidad, Kerem podría estar buscando, de alguna manera, desviar la atención y permitir que Hande se desarrolle profesionalmente sin tanta presión. Es una teoría interesante, ¿verdad? Y aunque no hay pruebas concretas que la respalden, tiene lógica. En el mundo del espectáculo, la protección de la imagen de la pareja es algo común. Los actores a menudo coordinan sus apariciones, sus entrevistas e incluso sus proyectos para apoyarse mutuamente y protegerse de la sobreexposición mediática. Es un gesto de apoyo, de cariño y de respeto hacia la persona que amas. Pero ojo, esto no significa que Kerem esté sacrificando su carrera por Hande. Para nada. Ambos son profesionales exitosos y talentosos, con sus propios proyectos y metas. Simplemente podría estar tomando decisiones que priorizan su bienestar personal y el de su pareja. Recordemos que ambos son personas, y que tienen derecho a decidir cómo quieren vivir sus vidas. Además, es importante recordar que las críticas en las redes sociales, a menudo, son injustas e infundadas. Es fácil esconderse detrás de una pantalla y lanzar comentarios negativos, pero eso no significa que esos comentarios tengan validez o sean representativos de la opinión general. La toxicidad en las redes sociales es un problema real, y es importante aprender a filtrar los comentarios y a no dejarse afectar por ellos. Es fundamental que como fans seamos conscientes de la influencia que tenemos y que usemos esa influencia para apoyar a nuestros ídolos, no para destruirlos. En lugar de criticar, podemos celebrar sus logros, apreciar su talento y respetar sus decisiones. Podemos enviarles mensajes de apoyo, compartir sus proyectos y defenderlos de los comentarios negativos. Es una forma de demostrar nuestro cariño y nuestro respeto hacia ellos. Y ahora hablemos de un tema que también ha generado mucha conversación, la supuesta relación entre Kerem Bürsin y Serini Sarkaya. Sabemos que ambos son actores muy populares y que han trabajado juntos en el pasado. Incluso se rumorea que podrían estar involucrados sentimentalmente. Si bien no hay nada confirmado,
la sola idea de que Kerem y Serena estén juntos ha generado mucha expectativa entre los fans. Muchos los ven como una pareja perfecta, dos estrellas que harían una pareja increíble. Y claro, todo esto alimenta la especulación sobre la situación actual de Kerem y Hande. ¿Podría ser que Kerem esté buscando una nueva relación? ¿Podría ser que Hande esté pasando por un momento difícil? La verdad no lo sabemos. Y honestamente creo que no es asunto nuestro. Lo importante es que cada uno de ellos sea feliz y que puedan seguir desarrollándose profesionalmente sin ser juzgados constantemente. Cada persona tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones en cuanto a su vida amorosa. No debemos interferir ni juzgar sus elecciones. En definitiva, el secreto que las críticas a Hande podrían estar revelando no es algo oscuro o negativo. Podría ser simplemente la búsqueda de un equilibrio, la necesidad de proteger la privacidad y la decisión de priorizar el bienestar personal. En un mundo tan expuesto como el de las celebridades, encontrar ese equilibrio es fundamental para mantener la salud mental y emocional. Pero volvamos a Kerem Bürsin en la sombra. ¿Qué podemos esperar de él en el futuro? Personalmente creo que Kerem seguirá sorprendiéndonos con su talento. Es un actor versátil con un gran potencial, y estoy segura de que pronto lo veremos en nuevos proyectos que nos encantarán. Estoy ansiosa por ver qué nos tiene preparado. Una nueva serie. Una película. Lo que sea, lo veré seguro. Quizás en algún momento decida volver a la palestra pública con más fuerza. O quizás prefiera seguir manteniendo un perfil más bajo, enfocándose en su trabajo y en su vida personal. Cualquiera que sea su decisión, la respeto. Su felicidad es lo que importa. Y en cuanto a Hande, estoy segura de que seguirá brillando. Es una estrella y las estrellas siempre encuentran la forma de brillar, a pesar de las tormentas. Estoy convencida de que seguirá creciendo como actriz y que nos sorprenderá con nuevos proyectos. Hande tiene una luz especial, y su talento es innegable. Estoy segura de que la veremos en grandes producciones en el futuro. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es fácil. Están constantemente expuestos a la crítica, a la presión y a la sobreexposición mediática. Por eso es fundamental que, como fans, seamos empáticos, respetuosos y solidarios. Debemos ser conscientes de que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto y apoyo. Así que, en resumen, el vídeo de hoy ha explorado la aparente sombra de Kerem Bürsin y cómo las críticas a Hande Erçel podrían estar revelando un secreto. Hemos analizado las posibles razones detrás de la decisión de Kerem de mantenerse al margen, hemos reflexionado sobre las críticas que recibe Hande y hemos especulado sobre la supuesta relación de Kerem con Serena y Sarkaya. Hemos concluido que el secreto no es algo negativo, sino más bien una búsqueda de equilibrio y la necesidad de proteger la privacidad. Hemos recordado la importancia de ser empáticos, respetuosos y solidarios con nuestros ídolos. Debemos ser más conscientes de la toxicidad de las redes sociales y aprender a filtrar los comentarios negativos. Y por supuesto hemos reafirmado nuestro amor y admiración por Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Son dos grandes talentos y nos han hecho soñar y emocionarnos con sus interpretaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la sombra de Kerem Bürsin? ¿Creen que las críticas a Hande Erçel son justas? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de ambos actores? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, sean amables, sean respetuosos y apoyen a sus ídolos. Hasta la próxima.